Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos iniciando nuestro curso de 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, aquí en Cursa Virtual. Hoy es la clase séptima y la idea es ver la meseta 3 y 14, pero precisamente antes que nada quería hacer una modificación, ¿no? Porque nos quedan dos clases, esta que es la anteúltima, la próxima, y nos quedan tres capítulos, ¿no? Nos queda el capítulo llamado aparato de captura, que vamos a ver hoy, el otro que es lo liso y lo estriado, y finalmente las conclusiones, ¿no? Reglas concretas y máquinas abstractas. Como son tres, y la verdad que tengo un material de lectura un poco largo, de 4 páginas y media casi, vamos a centrarnos esta clase en aparato de captura. En lugar de aparato de captura y lo liso y lo estriado, vamos a hacer solo aparato de captura, y la última clase vamos a hacer lo liso y lo estriado y las conclusiones, que son breves. Entonces, la idea es un poco centrarnos en este capítulo o esta meseta que realmente es importante, porque me parece que aquí es donde se van a ver ciertas modificaciones respecto de las posiciones políticas de Deleuze y Guattari, respecto de la noción del Estado, respecto de la axiomatización de los flujos. Bueno, todo eso vamos a verlo en la clase de hoy. Así que vamos a centrarnos básicamente en esa meseta y quedará para la última lo liso y lo estriado y las conclusiones. Bueno, antes que nada, como siempre, les recomiendo bibliografía complementaria, o les sugiero bibliografía complementaria. Algunos de estos libros, este, calculo que se pueden conseguir online. Otros habrá que ver. Algunos quizá los tengo, así que pueden hacerme la consulta al foro interactivo. Otros los tengo solamente en versión impresa. En este caso, este texto es un texto que no es muy viejo, ¿no? Ya les digo la fecha de impresión. Se llama Deleuze, Marx y la política, ¿no? Tiene un poco que ver con algunas cosas que vamos a ver hoy. El autor es Nicholas Thoburn, ¿no? Thoburn, que es un especialista en la filosofía de Deleuze, británico, ¿no? En Gran Bretaña hay bastantes deleuzianos, ¿no? Hay una escuela que se dedica a estudiar bastante a Deleuze. Este texto es del año 2003, en inglés del año 2003, ¿no? Y acá se publicó hace relativamente poco. Es interesante para ver el entramado, algunos elementos en común que hay entre Deleuze y Marx. Ustedes saben que se dice que en el momento de su muerte Deleuze estaba trabajando en un libro sobre Marx, o quería publicar por lo menos, incluso un libro del cual se tiene el título, que es La grandeza de Marx. Es indudable que hay, a diferencia de Foucault, por ejemplo, donde a mi juicio hay más divergencia, hay más disonancia entre Foucault y Marx. En el caso de Deleuze, ¿no? Y Guattari, obviamente, hay convergencias analíticas, ¿no? No, por supuesto, en la esfera de lo programático, en la esfera de la acción política directa, por ahí no, pero sí en la cuestión analítica, en cómo se analiza el capitalismo, hay indudablemente influencia, yo creo, de Marx, y es un buen punto de partida para comenzar con nuestra clase de hoy, digamos, ¿no? Voy a empezar leyéndoles, acá tengo en el material, una cita que yo copié directamente de la página 467-468 de 1000 mesetas, ¿no? De aparato de captura. Dice lo siguiente, la cita, ¿no? Dicen Deleuze y Guattari: sería un error desinteresarse de la lucha en el nivel de los axiomas. A menudo se considera que todo axioma en el capitalismo o en uno de sus estados constituye una recuperación. Las luchas tienen directamente por objeto los axiomas que dirigen gastos públicos de Estado, o incluso que conciernen a tal o tal organización internacional. Siempre hay una diferencia fundamental entre los flujos vivientes y los axiomas que los subordinan a centros de control y de decisión, que hacen que les corresponda tal o tal segmento que miden sus cuanta. Pero la presión de los flujos vivientes y de los problemas que plantean e imponen debe ejercerse dentro de la axiomática, tanto para luchar contra las reducciones totalitarias como para prevenir y precipitar las adjunciones, orientarlas e impedir su perversión tecnocrática. Fin de la cita. Esto es muy interesante por varias razones, digamos. En primer lugar, la noción de lucha en el nivel de los axiomas, ¿no? En primer lugar, ese elemento es importante, digamos, ¿no? La axiomatización desde el punto de vista del Estado, que ahora vamos a explicarlo, ¿no? Cómo es un territorio de lucha política, está señalando. Y por otra parte, cómo habría perversiones tecnocráticas, reducciones estatales, ¿no? Estamos hablando de que
obviamente eran filósofos Deleuze y Guattari que venían de posiciones muy críticas del Estado, pero aquí están hablando de la intervención al interior del aparato del Estado. ¿Mm? Bien, Deleuze y Guattari, ahora empiezo con mi texto, dan cuenta de la problemática de la axiomatización de los flujos como clave. ¿Mm? Por eso pusimos esta cita clave para revisar sus posiciones en 1000 mesetas. ¿Es la axiomática de los flujos negativa en sí misma? De acuerdo a la visión del Antiedipo, la axiomatización era un proceso de codificación y regulación de los flujos deseantes por parte del capitalismo que obturaba este proceso hacia el polo esquizoide revolucionario. Por lo tanto, la clave era escapar al control del mismo. Estos dos polos que definen los autores son, por un lado, el polo esquizoide revolucionario, que somete los conjuntos gregarios a la multiplicidad molecular del deseo, singularizada y descodificada; por otro lado, el polo paranoico fascista, que esclaviza la producción deseante a la soberanía, la territorializa en un marco estatal a partir de un esquema molar y estructurado, es decir, axiomatiza estos flujos. Aquí es donde vemos ciertas paradojas en el pensamiento de Deleuze. Si bien el capitalismo es más liberador que otros sistemas, porque favorece la circulación deseante, a la vez compensa esta libertad por mecanismos de sujeción de las singularidades. Algunos comentadores, como Philip Mann, a quien mencionamos y mostré uno de sus libros las clases pasadas, dicen que Deleuze y Guattari marcan esto para evitar todo rasgo afín de su teoría a una postura liberal. Por tanto, la lucha en el nivel de los axiomas será central hacia 1977-1980, donde ya Deleuze no tendrá una posición tan radical y heredera del mayo del 68 como en el Antiedipo. Punto. Bien. Vamos a analizar un par de cosas acá. En primer lugar, vamos a discriminar bien entre desterritorialización, territorialización y axiomatización, que es el proceso a partir del cual Deleuze y Guattari analizan la dinámica capitalista y estatal. Para Deleuze y Guattari, el capitalismo es una máquina deseante. Vale decir, es una máquina de desterritorialización de los flujos, pero al mismo tiempo que esos flujos deseantes, el deseo, recordemos, para Deleuze y Guattari es un proceso de producción, inserto en lo social, no tiene que ver solamente con la esfera de la intimidad, como en el psicoanálisis, sino que está inserto en la historia, en la economía, en la política. Por tanto, hay ahí, y hay, digamos, cuando hay deseo, el deseo tiende a fugar, ¿no? La noción de la línea de fuga. Ahora, esa noción de la desterritorialización, es decir, que está por fuera de los territorios o que se mueve más allá de los territorios, es una dinámica en la cual el capitalismo, como máquina deseante, como socius, como diría Deleuze, como socius, se monta sobre eso. Por tanto, habría una suerte de aspecto, si ustedes quieren, liberador. Ahora, al mismo tiempo que ese aspecto liberador existe en el capitalismo, o por lo menos más libertario que en los otros socius, en el socius que tiene que ver con el feudalismo o con la visión salvaje de los imperios de la antigüedad, al mismo tiempo que ocurre esa desterritorialización, se da una territorialización o una reterritorialización, en el sentido de que el flujo que se mueve, que tiene más movimiento, que es una línea de fuga, luego va a ser capturado, de ahí viene esta dinámica del aparato de captura, va a ser capturado y reterritorializado, subordinado, referenciado a un territorio. Ustedes quieren a un país, va a ser subordinado desde el punto de vista de los códigos, o sea, va a ser reterritorializado y va a ser codificado. Va a ser codificado en términos monetarios, por ejemplo. Va a ser codificado en términos de derechos también, en términos legales, si ustedes quieren, pero va a ser subordinado en un territorio particular. Entonces, al mismo tiempo que existe esta dinámica de la desterritorialización del flujo deseante, a la vez se impide que ese flujo sea un flujo excesivo, o sea, se lo deja ir de alguna manera y luego se lo termina reterritorializando, ¿no? Este proceso simultáneo se da en el capitalismo. Y la dinámica de la axiomática o la axiomatización, lo que Deleuze y Guattari llaman axiomatización, precisamente consiste en la recuperación, en la incorporación y la recuperación de esos flujos deseantes al interior de la dinámica capitalista estatista. Es decir, para Deleuze y Guattari, el capitalismo es estatista, ¿no? O sea, esta oposición entre capitalismo y Estado es improcedente, ¿no? El capitalismo es intrínsecamente estatista, ¿no? Si hay un esquema capitalista en términos productivos, también hay un Estado que de alguna manera fija las condiciones técnico-legales, administrativas, para que esa economía se dé. Entonces no hay una posición estatal, estatista, capitalista, ¿no? Entonces acá es donde aparece esto que decimos acá, ¿no? Lo que estoy describiendo acá. Por un lado,
el polo esquizoide revolucionario, que permite esa fuga, que permite la multiplicidad y la descodificación molecular, y por otro lado el polo paranoico fascista, que esclaviza la soberanía, la reterritorializa en términos molares estructurados, ¿no? Es decir, y acá aparece la axiomatización. La axiomatización consiste en la forma en la cual el capitalismo, la forma específicamente capitalista, de recuperación, de decodificación, de incorporación de esos flujos deseantes particulares, en términos monetarios, en términos de producción de bienes, de servicios. Es decir, lo que un deseo es, se lo convierte en un bien, en un servicio. ¿No? Eso, a ver, uno puede verlo desde un punto de vista negativo. Es negativo supuestamente para Deleuze y Guattari porque se lo reduce desde un punto de vista monetario o técnico, económico, y se coarta esa línea de fuga deseante que resiste esa cuestión o esa reducción. ¿Mm? Bien, pero bueno, quiero que quede claro un poco la dinámica de lo que estoy descubriendo, lo que estoy describiendo, digamos, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo acá, lo que vamos a empezar a ver es que la cuestión de la axiomática va a ser central, sobre todo en aparato de captura, ¿no? Porque lo que está diciendo Deleuze y Guattari, según la cita que yo leí, es que sería un error desinteresarse por la lucha en el nivel de los axiomas. Y eso quiere decir que sería un error desinteresarse por la lucha en el nivel estatal, porque la axiomática en el marco del capitalismo se da a partir de la relación Estado-mercado. Es una recuperación que implica al Estado. Entonces, sería un error desinteresarse por esa lucha en el nivel estatal. Esto sí es importante. Entonces, habría que prestar atención a ciertas esferas de la estatalidad. Esto como primer punto, diferenciándolo también de un discurso muy distinto que tenían Deleuze y Guattari en el Antiedipo, donde no había esta idea de interesarse por la axiomática o por la lucha a nivel axiomático. Más bien había una crítica a la axiomática y punto. Había una visión, si ustedes quieren, más antiestatista, mucho más antiestatista. Aquí en Mil Mesetas ya tenemos una posición un poco más sutil, porque dicen sería un error desinteresarse por esa lucha, porque si uno no lucha en ese nivel axiomático, estatista, alguien va a ocupar ese lugar. Y en todo caso puede haber una perversión tecnocrática, dicen ellos, que ahora vamos a ir también hacia eso. Sigo. El problema será más bien el devenir revolucionario en términos de devenir minoritario, esto es dar cuentas de batallas raciales, sexuales, de género, apelando a la negritud u homosexualidad que nos atraviesa a todos. La paradoja que señala Deleuze es que la revolución en términos clásicos, sus implantaciones reales, la soviética, la rusa, la cubana, terminan en grandes polos fascistas que obturan el flujo deseante e impiden precisamente el devenir revolucionario del deseo. Ahora bien, toda sociedad funciona con cierto nivel de axiomatización, controles y códigos. No hay flujos por completo descodificados que nos acerquen al ideal del polo esquizoide revolucionario. Pero sí podemos extender aún más el límite relativo del capitalismo más cerca del límite absoluto esquizoide. Siempre habrá una minoría o una singularidad que escape a la axiomatización, es decir, no representando su reclamo. Por tanto, dar el combate para expandir esta axiomatización implica jugar dentro de las reglas institucionales y que el Estado capitalismo asuma necesidades y representaciones no consideradas. Esto es lo que comienza a pensar Deleuze hacia fines de los 70. Si todas las revoluciones de izquierda a derecha terminan mal, Cromwell en Inglaterra, Napoleón en Francia, Stalin en la Unión Soviética, Reagan en Estados Unidos, esto fue precisamente porque obturaron todo potencial de deseo revolucionario en términos de devenir. Acá aparece la diferencia entre la revolución, en términos clásicos, la toma del poder, la toma estatal, etcétera, en términos marxistas, si ustedes quieren, clásicos, y la noción de devenir revolucionario. Deleuze va a decir siempre, toda revolución termina mal. Esto lo dice en Diálogos, en otro libro que es Diálogos, digamos. Toda revolución termina mal, porque siempre termina en un polo, en este polo que él llama fascista paranoide, siempre termina una organización jerárquica y siempre termina una lógica totalitaria, digamos, sea la Revolución Inglesa con Cromwell, sea la Revolución Francesa con Napoleón, sea la Revolución Norteamericana con el conservadurismo de Reagan, o sea la Revolución rusa con Stalin, con el stalinismo, digamos, todas terminan con esa lógica. Entonces, para escapar precisamente de esa lógica, Deleuze plantea la noción de devenir revolucionario, que es más bien un proceso que es un devenir menor, lo que él llama el devenir minoritario, digamos. No todo devenir es por naturaleza minoritario, no mayoritario. Es decir, da cuenta de las singularidades.
Y ahí van a aparecer las diferentes singularidades, si ustedes quieren, sexuales, raciales, de género, etcétera, ¿no? Y va a apelar precisamente a este devenir menor, a esta noción de que siempre va a haber una minoría o una singularidad que escape a la axiomatización o que escape al control, que no esté representada. Allí va a haber una fuga de alguna manera revolucionaria, digamos, ¿no? Eh, Otro punto que quería aclarar respecto de esto es en la noción de límite relativo y límite absoluto. Lo que dice Deleuze es que en el capitalismo hay un límite relativo y un límite absoluto. El límite absoluto es el polo esquizofrénico, o sea, es un límite al cual nunca se llega, ¿no? Porque sería, a ver, sería supuestamente la locura y la muerte. ¿No? Para evitar llegar a ese nivel de locura y de muerte en un punto de autodestrucción, donde la línea de fuga se termina autodestruyendo, bueno, hay una recuperación en términos relativos, hay un límite relativo, ¿no? Ese límite relativo implica una axiomatización. Por eso digo, el tema de la reterritorialización y la axiomatización no es, a ver, hay que entenderlo en este sentido. La lógica capitalista recupera en términos de axiomatización, en términos de códigos, en términos monetarios, en términos financieros, pero también en términos legales, digamos, esa línea de fuga para evitar su destrucción. Entonces, hay un aspecto que uno puede entenderlo como positivo, en el sentido de que si no reterritorializamos esa línea de fuga va a ir hacia la muerte. ¿Se entiende? O sea, porque en un momento tiene que parar ese proceso, ¿no? Porque el proceso, si no, es la extensión absoluta, es la esquizofrenia en un mal sentido, ¿no? Entonces, la recuperación tendría un buen sentido en cierto punto. Por eso digo, es un poco ambiguo Deleuze, ¿no? Cuando decimos acá que no hay flujos por completo, que por completo estén descodificados, que nos acerquen al polo esquizoide revolucionario, pero sí podemos extender el límite relativo. En todo caso, el límite relativo de recuperación de esos flujos se puede extender. Antes se recuperaba hasta cierto lugar, ahora por lo menos extendemos la esfera de libertad, ¿se entiende? ¿No? Eh, pero Deleuze va a jugar siempre con esta noción de la singularidad no representada. Entonces, una forma de cambiar y de modificar la estructura desde dentro es incorporando singularidades no representadas, deviniendo minorías, ¿no? Esta es la lógica. Sigo. En la proposición 14, aparato de captura en 1000 mesetas, Deleuze y Guattari se interrogan por la lucha en el nivel axiomático y señalan que sería un error retirarse de esa batalla. En todo caso, retirarse de ese plano, ¿qué implicaría? ¿Liberar los flujos descodificados o debilitar aún más el sistema para dejar todo en el marco del polo totalitario? O sea, este sería el punto. Por ahí en Antidipo ellos pensaban que liberarse o desinteresarse de la lucha a nivel axiomático sería tener una posición de alguna manera libertaria, anarquista. Ahora, acá quizá piensan más que eso implicaría debilitar ese sistema, ¿m? O dejarle el lugar, digamos, a reducciones tecnocráticas y a la configuración de un Estado totalitario. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver la clasificación de estados. Si el capitalismo procede añadiendo axiomas, y por ende el Estado reterritorializando estas demandas sociales en el plano institucional, la pregunta es ¿qué hacer? El capitalismo procede por medio de la adición o de sustracción de axiomas, depende, ¿no? El capitalismo multiplica la axiomática para satisfacer necesidades sociales, raciales o minoritarias y al mismo tiempo, obviamente, para evitar fugas revolucionarias. O sea, tampoco lo hace porque es bueno, entre comillas, digo, también trata de recuperar esas demandas sociales desde el punto de vista de lógica capitalista estatal, también para evitar fugas revolucionarias. Los casos del New Deal y del keynesianismo funcionan de ese modo. Proliferan los axiomas para salvar el capitalismo. ¿Se entiende? O sea, ¿qué pasó con el New Deal en la década del 30 en Estados Unidos? Bueno, el Estado norteamericano de alguna manera empezó a incorporar demandas sociales de los trabajadores, de los sindicatos. Entonces uno podría decir, ¿fue bueno? Bueno, fue bueno desde el punto de vista capitalista, digo, porque se robusteció la posición capitalista, se incorporaron demandas sociales al interior del capitalismo, se incorporaron demandas desde el punto de vista legal, ¿no? Pero también por otro lado se evitó una fuga revolucionaria que hiciera tambalear ese esquema. Es decir, el sistema capitalista es tan fuerte, en tanto máquina deseante, dicen Deleuze y Guattari, y por eso nunca termina de disolverse, ¿no? Porque tiene la habilidad de incorporar, de ir axiomatizando, de ir incorporando demandas insatisfechas. ¿Se
¿Se entiende? Entonces, hay un problema obrero, fundemos los sindicatos, ¿no? Démosle cabida, démosle participación para evitar que tambalee nuestro esquema. Entonces se van incorporando demandas al interior del esquema capitalista. Esta es la lógica de la axiomatización, ¿no? Que se ve en el plano, si ustedes quieren, eh, eh, económico, pero también se ve en el plano legal. Incorporemos a las minorías en términos de derechos, démosle derechos, derechos civiles, ¿no? Lo cual a mí me parece muy bien, digamos, ¿no? Pero también se hace eso, lo que plantean Deleuze y Guattari es que se hace eso también para evitar una fuga revolucionaria mayor. ¿Mm? Esta tensión entonces se dará entre un polo socialdemócrata, en el cual proliferan los axiomas produciendo un estado-providencia que atiende las necesidades fortaleciendo el mercado interno, y un polo totalitario que restringe axiomas liberando al flujo al sector externo. Finalmente, el polo fascista puede establecer vínculos con el polo socialdemócrata en el sentido en que si bien aplica una economía de guerra, no retira axiomas, sino que los incorpora con otras finalidades. Por ende, luchar en el plano de los axiomas es vital para Deleuze y Guattari. Esto los aleja de una posición anarquista que pareciera deducirse del antiedipo. Desinteresarse de los axiomas implica liberar el proceso a reducciones totalitarias en el retiro de los mismos. ¿Se entiende? Si nos desinteresamos por esa lucha, nos retiramos de ese lugar y alguien lo va a tomar. Alguien se va a colocar en esa situación para quizá retirar los axiomas, para quizá retirar derechos, por ejemplo. Entonces, este es el problema, digo. Si uno, a ver, para plantearlo en otro sentido, si uno considera que la política estatal no tiene sentido y se retira de la política estatal representativa, alguien se va a insertar en la política estatal representativa y quizá tome decisiones que impliquen, por ejemplo, quitar derechos o quitar sindicatos, no sé, o quitar supuestamente posiciones más progresivas en ese sentido. ¿Mm? Entonces lo que dicen Deleuze y Guattari es que no, hay que preocuparse también por eso, ¿no? Hay que preocuparse por lo molar de alguna manera. ¿Mm? Entonces, esta tensión entre el polo socialdemócrata, lo que ellos llaman polo socialdemócrata y polo totalitario, implica esto, digamos, ¿no? El polo socialdemócrata de alguna manera se preocupa por esta adición axiomática, ¿no? Y el polo totalitario al revés, busca la sustracción. La política de Deleuze y Guattari es en verdad una política del deseo, que busca propiciar y crear nuevas identidades, singularidades y colectivas fuera de la figura enajenante del contrato social. Estas políticas de la diferencia dicen lo siguiente: siempre habrá una singularidad no representada. Por tanto, se trata más de micropolíticas en el marco del devenir que de macropolíticas como diseños institucionales. El potencial transformador reposa en este proceso de líneas molares y moleculares. El deseo, como vimos, está en todos lados y también en los procesos políticos, económicos y sociales. Toda relación es relación de poder y de deseo. Al producir la realidad del deseo, la sexualidad también está en todas partes. No es una pulsión individual, sino un proceso de flujos que atraviesa todo estamento, ¿no? Esto ya un poco creo que algo lo planteamos, ¿no? Pero sobre todo me interesa ahora hacer foco en esta tensión entre micropolítica y macropolítica. La micropolítica tiene que ver precisamente con el devenir minoritario, tiene que ver con la molecularidad, tiene que ver con la política no representativa, mientras que la macropolítica sí tiene que ver con la esfera representativa, con la axiomatización, con la recuperación estatal capitalista de las líneas de deseo, y tiene que ver con lo molar. Entonces, lo que están diciendo Deleuze y Guattari es que las dos cosas son importantes. Seguramente, desde el punto de vista ontológico, la prioridad es molecular, es micropolítica. Ese es el punto, porque la verdad es que la filosofía de Deleuze es una filosofía política del deseo, y el deseo para Deleuze implica lo que dijimos, implica la proliferación, la producción de líneas que avanzan hacia un polo esquizoide revolucionario, las líneas de fuga. Ese sería el modelo un poco de mayor libertad. Ahora, si bien ese es el esquema prioritario desde el punto de vista ontológico, no podemos pensar lo molecular sin lo molar, no podemos pensar la micropolítica sin la macropolítica, no podemos pensar el devenir menor sin la axiomatización en términos estatales capitalistas. Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Sería un error desinteresarse por la lucha en el nivel de los axiomas, vuelvo a lo mismo. La libertad para Deleuze y Guattari entonces no se ciña a la mirada liberal clásica, es decir, una libertad negativa,
en el sentido de no intervención sobre el cuerpo, el mercado y la propiedad, pero tampoco positiva en el sentido del control de la vida o de la capacidad para poder ejecutarla de un liberalismo más progresista en un sentido estricto, sino en tanto proceso de transformación del sujeto, de la singularidad y lo colectivo. La libertad para Deleuze y Guattari implica transgredir los límites, no ser más el mismo, romper con la identidad del yo, cristalizado y pasado, redistribuir el deseo, dejar atrás fundamentos solipsistas, cartesianos y representativos. En definitiva, la libertad es vista como autocreación. Al ser el Estado un aparato de captura y el capitalismo no poder pensarse por fuera del mismo, esto determina que no hay capitalismo que no sea estatista, es decir, axiomatización y regulación de flujos de capital. Para axiomatizar, para reterritorializar, para codificar, tenemos que tener un Estado. El Estado es quien fija las condiciones, en tanto fija, por ejemplo, la existencia de un territorio. ¿Se entiende? O sea, si estamos hablando de axiomatizar y de reterritorializar, estamos hablando de que, bueno, el Estado fija las condiciones o la jurisdicción en la cual esas líneas van a ser territorializadas, ¿no? Desde el vamos, necesariamente esto tiene que ser estatal, este proceso. ¿Qué hacer para Deleuze y Guattari? No controlar ni poner límites al mercado, sino al revés, llevar al máximo la descodificación y la desterritorialización para permitir aflorar esas líneas de fuga, esas singularidades no representadas. Esos flujos que escapan son potencialmente resistentes. Ahora, como dijimos antes, ojo, porque esa extensión nos puede llevar a la locura o a la muerte. Por tanto, la recuperación en un punto va a ser necesaria como forma de preservación, ¿no? Eh, por tanto, lo que quiero decir es que es complejo porque no es lineal esto. Depende de donde uno se pare, uno puede ver lo positivo del proceso, lo negativo, que es muy evidente, puede ver elementos de los dos. Mi posición es tratar de pararme en un lugar lo más equilibrado posible y ver que indudablemente hay ciertas afinidades que uno podría encontrar, por eso acá digo en lo que viene, dice, la filosofía política de Deleuze es compleja, ambigua, permite lecturas muy diversas, hay un montón de comentadores que van desde lecturas anarcocapitalistas, un autor que se llama Gaspar Koenig lo lee así, a intracapitalistas o anticapitalistas, ¿no? Obviamente. Es más resistente que revolucionaria. En rigor, Deleuze hablará de devenir revolucionario y no de revolución. Va a ser crítico de la noción de revolución. Todo se ciña a esta tensión irreductible, flujos descodificados que van de esta axiomática del capital y llegan al límite absoluto que es la esquizofrenia, versus flujos descodificados que entran en la axiomática del capital y tocan el límite relativo del capitalismo. En este sentido es que vemos que la política del deseo que se estimula implica acelerar el proceso a través de los devenires que son siempre minoritarios, ¿no? Entonces, sobre las diferentes lecturas, bueno, depende. Hay lecturas anarcocapitalistas de Deleuze, en el sentido de que ven este proceso de desterritorialización como un proceso de desregulación de los flujos total y que tiene que ver con desregulación de flujos económicos, ¿no? Esa es la lectura, por ejemplo, que va a hacer Gaspar Koenig, de una suerte de anarcocapitalismo. Esa es la lectura, por ejemplo, que va a hacer Zizek, Slavoj Zizek, desde un punto de vista muy crítico, en un texto que llama Órganos sin cuerpos, jugando al revés con la expresión de Deleuze. Incluso también algunos autores como Philip Mangue van a plantear que hay una suerte de liberalismo involuntario que acerca a Deleuze a Hayek. Otros autores como Paul Peyton van a plantear en todo caso que esa posición no es correcta, que habría que ver que quizá hay una afinidad de Deleuze con ciertas posiciones socialdemócratas o liberales progresistas, en el sentido de que la recuperación es necesaria, la recuperación axiomática es bien vista. Entonces, un Estado providencia o un Estado que recupere va a ser bien visto en este punto. ¿Mm? Y otros van a tener lecturas mucho más anticapitalistas, aceleracionistas, que es otra teoría. Es decir, hay un montón de formas de leer este proceso, porque es un proceso complejo, digamos. Mi posición es que en Deleuze hay una crítica fascinada al capitalismo. Que hay una crítica es indudable, o sea, esto no se puede ocultar. Hay una crítica a la dinámica capitalista, sin duda, pero es una crítica realmente bastante fascinada. O sea, hay una fascinación que tiene Deleuze y Guattari por estos procesos, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de fascinación, yo creo hay cierta atracción, porque habría cierta afinidad con alguna esfera más libertaria. Ahora, esa esfera libertaria, sin embargo, al mismo tiempo es cortada tajantemente al ser recuperada.
y al ser axiomatizada, ¿no? Entonces ahí se ve la ambigüedad. Yo tiendo a pensar, y esta es mi posición, que no estoy de acuerdo con la posición que ve en la filosofía de Deleuze un potencial anarcocapitalismo tradicional. Quizá habría que reformular la expresión anarcocapitalismo, pero sería otra cuestión. Y tampoco vi una posición literalmente anticapitalista dura, como hacen las lecturas más marxistas, digamos. Mi posición es una posición que yo llamaría intracapitalista. Para mí la filosofía de Deleuze es intracapitalista. Eso quiere decir hay que meterse en los procesos. En Mil Mesetas me parece a mí queda claro, digo, uno no puede desinteresarse, como dicen Deleuze y Guattari, de la lucha en el nivel axiomático. Por tanto, eso implica ser intracapitalista, intraestatista e intracapitalista. Entonces, más que una destrucción de ese esquema, más que una posición anticapitalista, habría una búsqueda de reformulación, yo creo. Una búsqueda de reformulación, una búsqueda de ampliación de libertades y de incorporación en términos axiomáticos, ¿no? Es decir, habría más bien un vínculo de contaminación entre lo molar, perdón, entre lo molecular, que es lo prioritario, y lo molar. En todo caso, tendríamos que lograr, según Deleuze y Guattari, que lo molecular impregne cada vez más lo molar. De esa manera seremos más libres. Y eso implicaría, en todo caso, hacerlo al interior del esquema capitalista estatista. ¿Se entiende? Entonces, mi posición es una posición que no va ni por la visión anarcocapitalista dura, ni por la visión anticapitalista también dura. Me parece que hay una posición, coincide un poco con lo que plantea Paul Peyton, de esta idea más socialdemócrata, o si ustedes quieren, liberal progresista de Deleuze, ¿no? Me parece que de alguna manera está por ahí moviéndose, ¿no? Bueno, quiero seguir un poco con, me queda una página. A partir de 1980, Deleuze y Guattari ya no plantean como problemática toda axiomatización estatal, sino las reducciones totalitarias. Por eso yo creo que la posición va por ahí, ¿no? El Estado mínimo. Esto implica luchar no contra toda estatización, sino en el nivel de los axiomas contra perversiones tecnocráticas. El Estado deja de ser un mero aparato de captura negativo. El capitalismo se reinventa añadiendo axiomas para satisfacer demandas sociales, raciales, de minorías y evitar fugas revolucionarias, obviamente. Pero si la revolución no es bien vista para Deleuze, eso tampoco sería per se algo malo. Si toda revolución termina mal, si toda revolución termina en Cromwell, en Napoleón, termina en la guillotina, termina en el Gulag, en los campos de concentración, termina en Stalin, termina en Reagan, bueno, entonces hay un elemento en la revolución que hay que evitar. Hablemos en términos del devenir revolucionario, que tiene que ver con la modificación de las subjetividades y con el devenir minoritario, digamos, ¿no? El Estado socialdemócrata, el New Deal o el keynesianismo es una variante liberal donde proliferan los axiomas para salvar al capitalismo integrando reclamos sociales y económicos de singularidades no representadas. Para los Deleuze y Guattari de Mil Mesetas es un error desinteresarse por la lucha en el nivel axiomático. El capitalismo, entonces, para los autores no es laissez-faire. El aparato de Estado es un modelo de realización de una axiomática particular, es decir, de un enfrentamiento con sus límites, que amplía sumando axiomas o limita restando axiomas. Esta dinámica de sumar axiomas o de restar axiomas que tiene el Estado capitalista determina tres posibles estados, o por lo menos es lo que plantea en el aparato de captura de Deleuze y Guattari, tres conformaciones estatales, tres estatalizaciones posibles. Lo que ellos llaman el estado mínimo, que es un estado totalitario que sustrae axiomas y apuesta al mercado externo, por ejemplo, el Chile de Pinochet, aparece ese ejemplo, el Chile de Pinochet sería un poco ese esquema, digamos, ¿no? La noción de estado mínimo, de reducción, de sustracción de axiomas representativos, de apuesta al mercado externo. Esto lo van a llamar, esto es el estado mínimo o totalitario, según Deleuze y Guattari. El segundo es el estado socialdemócrata, un estado que adiciona axiomas, apuesta más al mercado interno, y el ejemplo concreto es más bien el New Deal de Roosevelt, ¿no? Es decir, estamos por supuesto en un esquema liberal, estamos en un esquema capitalista, pero añadimos axiomas, añadimos representaciones de un punto de vista progresista, a diferencia del estado mínimo que sustrae. Y también la tercera variante es el estado fascista, ¿no? El ejemplo de la Alemania nazi o la Italia de Mussolini. Acá tenemos una suerte de mix, tenemos algunos elementos de adición y algunos elementos de sustracción.
Adiciona axiomas, pero no es como el socialdemócrata. Apela a los capitales exteriores mediante una economía de guerra y fabrica capital interno, pero también sustrae algunos axiomas. Es decir, hay un elemento de apelar al capital interno, si ustedes quieren, y eso lo acerca a una posición más socialdemócrata, pero al mismo tiempo apela a capitales exteriores, ¿no? En el marco de una economía de guerra. Por tanto, hay adición y hay sustracción. El Estado fascista tendría elementos del mínimo y del socialdemócrata, ¿no? Pero acá tenemos una diferencia de estatalizaciones. Entonces, ya hay una discriminación, ¿no? No es todo lo mismo, no es que cualquier Estado es igual, no es lo mismo que un Estado fascista, el Estado nazi, el Estado del New Deal de Roosevelt y el Estado del Chile de Pinochet son iguales. No, no son iguales. O sea, lo que va a decir es, ojo, lo que sí es igual es una mecánica de funcionamiento. Es como si fuera un reloj, o como si fuera, no sé, una máquina. La máquina funciona igual, o tiene en potencia las mismas funcionalidades. Ahora, algunas máquinas funcionan sumando axiomas y otras máquinas funcionan quitando axiomas, pero potencialmente pueden hacer los dos. Entonces, por eso lo que van a decir Deleuze y Guattari es que los estados son isomorfos pero heterogéneos. Isomorfos quiere decir que su constitución es la misma, desde el punto de vista de la potencialidad es lo mismo, es decir, pueden operar sumando o quitando axiomas, pero son heterogéneos porque algunos efectivamente quitan y otros efectivamente suman, ¿se entiende? Entonces, esta es la idea. Ahora bien, ¿hay límites para agregar axiomas? El capitalismo se autolimita, tiene límites inmanentes y no externos, pero requiere el Estado para autolimitarse. Para los Deleuze y Guattari de este periodo, todos los estados no son iguales, ni hay estados buenos y malos. Los estados son heterogéneos e isomorfos a la vez. Lo isomorfo implica tener la misma mecánica, esto que decíamos recién, la misma mecánica en su funcionamiento, que es adicionar o quitar axiomas, mientras que lo heterogéneo son sus modalidades, totalitaria, fascista o socialdemócrata. Los estados occidentales han devenido modelos de realización para una axiomática de flujos descodificados. El Estado funciona entonces como un aparato de captura bajo tres modos que corresponden a tres aspectos. Es decir, si el Estado capitalista es un aparato de captura, en el sentido de que reterritorializa, codifica, axiomatiza a partir de la dinámica estatal capitalista, hay tres formas, según Deleuze y Guattari, en la cual se hace esta captura de los flujos de deseo. Por medio de la renta hipotecaria, que hace el propietario, a través de la renta, por medio del beneficio que saca el empresario y por medio del impuesto que saca el Estado. Renta, beneficio e impuesto son tres formas de alguna manera o tres modos que corresponden a esta axiomatización, ¿no? A esta captura de alguna manera. Entonces, ¿cómo captura el aparato? ¿Cómo captura el Estado? Captura por medio de la renta que saca el propietario, por medio del beneficio que saca el empresario o por medio del impuesto que impone el Estado. Es decir, son tres capitalizaciones del poder o articulaciones del capital. Entonces, son tres formas de axiomatización de los flujos decodificados, ¿no?, por medio de la captura estatal. Esta es la dinámica. Bien, bueno, ese es todo mi material. Ya vamos 38 minutos. Vamos a leer algunas partes. Sé que es mucha información, sé que es un tema complejo, sobre todo es un tema complejo por la ambigüedad, digamos. Estos Deleuze y Guattari de los 80 ya no son, a ver, yo creo que nunca fueron filósofos lineales, son filósofos ambiguos, complejos, y de ahí viene, me parece a mí, su visión interesante, una visión que da pie para un montón de lecturas, para lecturas absolutamente opuestas en un punto, digamos, ¿no? Eso es lo que hace a la vitalidad de un filósofo, que habilite la posibilidad de lecturas opuestas, incluso antitéticas, digamos, ¿no? Entonces, pero lo que me interesa es que quede claro la conceptualidad. Luego cada uno tendrá su interpretación, su lectura, su posición legítima, pero para tener una posición primero hay que entender la conceptualidad, cómo funciona lo que Deleuze y Guattari están planteando. O sea, con que quede clara la conceptualidad de la adición de axiomas, de los tipos de Estado, de la mecánica entre desterritorialización y reterritorialización, del proceso de axiomatización, y todo esto, si queda claro, ya está. Luego cada uno dirá, coincido, no coincido, hay que dar la lucha al nivel axiomático, no, pero primero tenemos que entender
con qué elementos contamos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a seleccionar aunque sea, no sé si voy a leer todo lo que tengo marcado de aparato de captura porque es bastante, pero si no queda para la próxima, porque les dije en la próxima tengo un material muy breve y la verdad es que lo liso y lo estriado y las conclusiones son breves, entonces hay mesetas que son más sustanciales que otras y aparato de captura es muy importante. Eh, a ver, ¿dónde queríamos ir? Vamos acá a la página 436. Dice proposición 11, que es primero. Dice, al primer polo de captura se lo denominará imperial o despótico. Corresponde a la formación asiática de Marx. La arqueología lo descubre en todas partes, oculto a menudo por el olvido, en el horizonte de todos los sistemas o estados, no solo en Asia, sino en África, en América, en Grecia o Roma. Urstadt, inmemorial, un estado inmemorial, desde el neolítico y quizá desde mucho antes. Según la descripción marxista, un aparato de Estado se erige sobre las comunidades agrícolas primitivas que ya tienen códigos de linajes territoriales, pero las sobrecodifica, las somete al poder de un emperador déspota propietario público único y trascendente, señor del excelente y de las reservas, organizador de grandes obras, fuente de funciones públicas y de burocracia. Acá lo que está describiendo Deleuze y Guattari es un proceso que ya venía del Antiedipo, lo que se llaman los tres socios, digamos, ¿no? Lo que sería de alguna manera el socius primitivo, imperial, digamos, el socius feudal, ¿no? Despótico, donde aparece el déspota, y el socius capitalista. Pero de alguna manera en estos tres procesos hay procesos similares, digamos, ¿no? Hay una codificación en el socius, en el primer socius, hay una sobrecodificación, digamos, en el socius despótico, y hay una axiomatización que estamos viendo ahora en el socius capitalista. Pero de alguna manera habría siempre lo que llaman Deleuze y Guattari una suerte de Urstadt, es decir, en los tres casos habría una suerte de estado inmemorial, ¿no? Sea codifique, sobrecodifique o axiomatice. ¿Mm? La codificación tiene que ver con la moralización, con el establecimiento de pautas de conducta. La sobrecodificación tiene que ver con, eh, digamos, en algún sentido, dirigir esa moralización hacia la figura de un señor feudal o de un líder despótico. Y la axiomatización tiene que ver con otra lógica, tiene que ver más bien con una recuperación impersonal que ni moraliza ni es despótica. Por eso tendría más afinidad con la línea de fuga. Bueno, luego en la página 447 aparece la noción de la renta de la tierra, esto que recién mencioné, la renta como aparato de captura. En la página 449, renta, beneficio e impuesto, esto recién lo dijimos, así que no sé si repetirlo, digamos, ¿no? El impuesto es directamente el medio en el que se elaboran la equivalencia y la simultaneidad de los tres. Por regla general, el impuesto monetariza la economía, crea moneda, y la crea necesariamente en movimiento, en circulación, en rotación y también en correspondencia con servicios y bienes en la corriente de esa circulación. Bueno, esto es un poco lo que recién planteamos, ¿no? En la página 450 hay un gráfico, renta propietario, beneficio patrón, impuestos banquero, renta propietario con tierra, beneficio patrón con trabajo, impuestos banquero con moneda. Un poco hay una correlación, eso más o menos lo que ya planteamos. Vamos ahora a, bueno, acá el Estado y sus formas, en la página 454. Dice, nosotros partimos del Estado imperial arcaico. Sobrecodificación, aparato de captura, máquina de esclavitud que implica una propiedad, una moneda, un trabajo público. Fórmula perfecta de un golpe, pero que no presupone nada privado, que ni siquiera supone un modo de producción previo, puesto que lo crea. El Estado arcaico no sobrecodifica sin liberar también una gran cantidad de flujos descodificados que van a escaparle. Recordemos que descodificación no significa el estado de un flujo código estaría incluido, sino por el contrario, en un sentido más radical, el estado de un flujo que ya no está incluido en su propio código. En la página 455 dice, el Estado no crea las grandes obras, sino que un flujo de trabajo independiente no escape a su burocracia. El Estado no crea la forma monetaria del impuesto sin que flujos de moneda no escapen y no alimenten o no hagan nacer otras potencias.
Bueno, acá son diferentes aproximaciones de cuestiones que un poco ya planteamos, ¿no? La idea de la sobrecodificación, ¿no? Y de esta dinámica de o de desterritorialización y territorialización. Esto más o menos lo vimos. La página 459, esta sí, porque acá describe muy bien la lógica de la axiomática, ¿no? La lógica de la axiomática. Se los voy a leer porque creo que es bastante claro. Página 458-459. En la 458 dice, lo que equivale a decir que el capitalismo se forma con una axiomática general de los flujos descodificados. La propiedad privada ya no expresa el lazo de dependencia personal, sino la independencia de un sujeto que constituye ahora el único lazo. Cuando los flujos alcanzan ese umbral capitalista de descodificación y de desterritorialización, trabajo puro, capital independiente, podría pensarse que ya no hay necesidad de Estado, de dominación política, jurídica e independiente para asegurar la apropiación que ha devenido directamente económica. Salteo ya en la 459 dice, en este sentido precisamente se dice que el Estado es territorial. En cambio, el capitalismo no es en modo alguno territorial, ni siquiera en sus comienzos. Su potencia de desterritorialización consiste en tener por objeto no ya la tierra, sino el trabajo materializado en la mercancía. La propiedad privada ya no es la de la tierra o del suelo, ni siquiera de los medios de producción como tales, sino de los derechos abstractos convertibles. Por eso el capitalismo señala una mutación de las organizaciones ecuménicas o mundiales. En lugar de resultar de las formaciones sociales heterogéneas y de sus relaciones, la axiomática mundial en gran medida distribuye esas formaciones. Bajo todos estos aspectos, diríase que el capitalismo desarrolla un orden económico que podría prescindir del Estado. Y en efecto, en el capitalismo no faltan gritos de guerra contra el Estado, no solo en nombre del mercado, sino en virtud de su desterritorialización superior. Esto es lo que sería hipotéticamente, ¿no? Queda claro, me parece que es claro acá, la idea de que supuestamente el capitalismo no necesitaría del Estado, el capitalismo trabaja con esta axiomática que no implica territorialidad, que implica en todo caso, como dice acá, la axiomática mundial distribuye formaciones, ¿no? Fija relaciones, organiza una división internacional de trabajo, pero no necesariamente implica una territorialidad. No obstante, dice Deleuze, este es solo un proceso muy parcial del capital, pues si bien es cierto que nosotros no empleamos la palabra axiomática a la manera de una simple metáfora, hay que recordar lo que distingue una axiomática de todo género de códigos sobre codificaciones y recodificaciones. La axiomática considera directamente elementos y relaciones puramente funcionales cuya naturaleza no está especificada y que se realizan inmediatamente a la vez en dominios muy diversos, mientras que los códigos son relativos a esos dominios, enuncian relaciones específicas entre elementos cualificados que solo pueden ser reducidos a una unidad formal superior, sobrecodificación. Pues bien, en este sentido, la axiomática inmanente encuentra en los dominios que atraviesa otros tantos modelos llamados de realización. Sigo un poquito más. Sin embargo, dicen, no son los diferentes sectores los que sirven por sí solos de modelos de realización, son los estados, cada uno de los cuales agrupa y combina varios sectores según sus recursos, su población, su riqueza, su equipamiento, etc. Algo más, página 460, dice, así pues, los estados ya no son modo alguno los paradigmas trascendentes de una sobrecodificación, sino los modelos de realización inmanentes para una axiomática de flujos descodificados, ¿no? Una vez más, la axiomática no es una metáfora. Dice, es más, una misma axiomática parece implicar perfectamente modelos polimorfos. Estos problemas devienen singularmente políticos cuando se piensa en los estados modernos. ¿No existe una isomorfía de todos los estados modernos con relación a la axiomática capitalista? Hasta tal punto que los estados democráticos, totalitarios, liberales, tiránicos, solo dependen de variables concretas y de la distribución mundial de esas variables que siempre sufren reajustes eventuales. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Yo recomiendo, no puedo leer todo, pero recomiendo que de aparato de captura lean con mucho detalle, ya les digo exactamente qué parte, de la página 454, la proposición 13, el Estado y sus formas, lean con mucho detalle toda esta parte, de la 454, todo, hasta el fin del texto, ¿no? O sea, dentro de aparato de captura, pongan bien el ojo para entenderlo,
de la 454 a la 476. Igual vamos a hacer así, porque necesito seguir desarrollando y vamos casi 50 minutos y no quiero tampoco abrumarlos, ¿no? Porque sé que es complejo el tema este. Vamos a cortar acá y la última clase voy a retomar a partir de aparato de captura porque quiero leerles aunque sea un par de párrafos más, ¿no? Sobre todo de esta parte, eh, de la última parte que se llama axiomática y situación actual, ¿no? Esa parte me parece importante, comprender cómo funciona el Estado. Entonces vamos a hacer así, vamos a hacer una pausa y la próxima clase voy a retomar leyendo aparato de captura y seguimos obviamente con lo liso y lo estriado con conclusiones, que es muy breve, y ya cerraríamos el curso, obviamente. Ahora bien, a mí lo que me importa de esta clase es que quede claro lo siguiente. La noción de axiomática, la noción de desterritorialización, de territorialización, la visión que tienen Deleuze y Guattari en la clasificación de los estados, que son isomorfos y heterogéneos, y por qué sería un error desinteresarse por la lucha en el nivel axiomático. Esto es fundamental. Si se entiende eso, y creo que más o menos quedó claro, bien. La próxima lo voy a retomar. Vamos a volver con la lógica axiomática en la situación actual de Deleuze en los 80. Y luego terminamos con lo liso y el estriado y con conclusiones. Y con eso estaríamos cerrando el curso. Bueno, bien. Cualquier duda, obviamente, me pueden preguntar en el foro interactivo, cualquier consulta, allí nos encontramos. Es un texto fascinante, 1000 mesetas, pero que requiere esfuerzo, es denso. Sobre todo porque las posiciones, como ustedes ven, son ambiguas. Es decir, así como hay aspectos que uno puede decir, bueno, pero acá Deleuze parecería estar elogiando al capitalismo, 2 páginas después uno lee, bueno, pero acá Deleuze está criticando durísimamente al capitalismo. Bueno, las dos cosas son reales. Es decir, hay una posición, por eso yo le llamo una crítica fascinada, y por eso mi lectura es una lectura más bien intracapitalista, no anticapitalista, y tampoco procapitalista de manera obvia. Me parece que hay que meterse en esos intersticios. Lo que Deleuze plantea es, cuando dice sería un error desinteresarse por la lucha a nivel axiomático, está diciendo sería un error desinteresarse por la dinámica estatal capitalista, por tanto tenemos que meternos en esta dinámica, por lo tanto hay que pelear en ese interior, en todo caso hay que reformularlo, ¿entiende? Bueno, este es un poco el concepto. Bueno, muy bien, 52 minutos, cortamos aquí, seguimos la 8ª clase con cierro aparato de captura y terminamos el libro y haremos unas conclusiones finales del curso. Les mando un fuerte abrazo a todos y todas.